Dios te bendiga esta mañana. Estamos llenas de alegría, de paz, de gozo, agradecidas con nuestro Señor por un día más. Hoy el Señor quiere hablarnos a nuestra vida, quiere fortalecernos con su palabra, guiarnos y llevarnos a toda verdad. Quiere mostrarse nuestro Dios precioso, quién es Él y cómo lo hace, pues por medio de su palabra. Él es un Dios que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos alienta, nos anima, nos exhorta, nos guía y sobre todo Él quiere mostrarse quién es Él. Él quiere mostrar quién es Él. Él no tiene nada que esconder y Él quiere que lo conozcamos tal cual es. También sabemos que Cristo es el Señor y que Cristo es a quien debemos conocer, a quien debemos buscar e imitar. Así es de que si nos corrige esta mañana podemos agradecerle al Señor. Digámosle esta mañana: Señor, gracias, quiero conocerte, quiero buscarte. Así es, así dice la palabra. Entonces veamos lo que dice la cita de hoy, Proverbios 28:1. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Así dice la palabra. Mira qué tremendo. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Esos momentos en que podría decirse que a veces andamos fugitivos, que andamos huyendo, esos momentos en que nosotros creemos que alguien nos está viendo, que alguien nos persigue. En la psicología le llaman el instinto de, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? El delirio de persecución, que dicen en psicología, cuando una persona cree que la andan persiguiendo, cree que la policía lo sigue, cree que gente de otros puntos está gente, y así. Ese es un delirio de persecución. Pues de los cristianos, o los que eran cristianos y cayeron, que son los impíos, los que un día conocieron de Dios, pero que se alejaron, eso es impiedad, eso es caer, perder la relación con Dios, es impiedad. Pues ellos a veces podría decirse que andan con delirio de persecución, porque se sienten perseguidos, se sienten fugitivos. Imagínate vivir tu vida en esa condición, todo el tiempo escondiéndote, todo el tiempo pensando lo que no está sucediendo, imaginando lo que no es real, ¿verdad? Cuentan de la historia de un hombre que en la Segunda Guerra Mundial desertó de la guerra y decidió, como es un delito desertar, decidió esconderse y se escondió en una cueva bien lejana donde nadie llegaba a esos lugares, en un desierto. Allí se escondió porque él sabía que por ser desertor lo podían matar o detener y juzgar. No sé qué delito, pero en algunos lugares es la muerte. Pero la cuestión es que él ahí pasó, no sé si 20 años escondido, pero cuando él desertó, la guerra terminó a los pocos meses, pero como él no lo sabía porque se aisló, él pasó 20 años sintiendo que lo perseguían, que lo iban a detener, que lo podían detener. Igual es uno cuando se aleja de los caminos del Señor, cuando cae nuevamente en los pecados, uno se siente como observado, como perseguido, como juzgado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no quiere volver a los caminos del Señor, y entre más nos volvemos impíos, más difícil es retornar. Pero que Dios tenga misericordia, porque no significa que sea imposible volver. Amén. Entonces dice que huye sin que nadie lo persiga. Los justos, dice, están confiados como un león, mas los justos están confiados como un león. Dicen que la característica del león es esa, pues que él se muestra bastante seguro de sí, y él rara vez anda ahí amenazando a medio mundo para que no lo agredan, ¿verdad? Él sabe que nadie lo puede agredir porque él es el
porque Él es el león. Entonces nosotros los justos, y nos declaramos justos no porque seamos ya perfectos a los ojos nuestros y de los demás, sino porque delante de Dios sí ya somos perfectos, porque Dios no tiene pasado ni futuro, Dios es un eterno presente, y entonces Él nos mira desde el principio hasta el fin. Entonces para Dios ya estamos allá con Él, o sea, para Dios ya estamos allá en el cielo, ya nos fuimos con Él, los que somos de Él, y entonces para Dios nosotros somos perfectos, porque el trabajo de perfección Él mismo lo ve, porque quien hace la perfección en nosotros no somos nosotros, quien hace la perfección es Dios. Nosotros debemos buscar cambiar y procurar hacerlo para formar el hábito de una buena conducta, que al final es para lo que fuimos creados. Si fuimos escogidos por Dios desde la fundación del mundo, es porque nosotros podemos hacerlo. Nosotros debemos hacer un esfuerzo por respetar lo que la palabra de Dios nos manda, que no es, como dijo el apóstol Pablo, no es costoso, no es imposible. Si Dios nos demanda una conducta es porque podemos hacerlo y debemos obedecer al Señor. Mira lo que dice el versículo 28:2. Por la transgresión de la tierra muchos son sus príncipes, pero por el hombre entendido de conocimiento permanece estable. O sea, entre más transgresión hay, más se alborota la tierra. Y por eso aparecen más líderes. ¿Ya? Si no hubieran alborotos, no se verían a los líderes. Tampoco se verían a los incitadores, que también son malos líderes, y a los pacificadores, que son buenos líderes. Entonces, cada tumulto, cada levantamiento de gente levanta también líderes, levanta también príncipes. Por eso dice, por la transgresión de la tierra muchos son sus príncipes, o sea, más. Esta palabra transgresión es la palabra pesha, que significa revuelta, ya sea una revuelta natural, humana, una revuelta moral o una revuelta religiosa. Como sea que se aplique, es revuelta. También la palabra se puede traducir como infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición, transgresión. Entonces, eso significa esa palabra pesha. Y entre más transgresión, más príncipes van a aparecer. ¿Por qué? Porque según la necesidad, así Dios levanta también, ¿verdad? Entre más. Por eso dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque entre más gente mala aparece, Dios más líderes levanta. Por eso no hay que tener temor, no van a ganar jamás los malos, siempre van a ser una tercera parte, porque Dios siempre va a poner más, porque Él tiene más que tiene, más recursos. Así es de que si tú quieres ser pastor, ¿verdad? Pues entonces pide revueltas, porque entre más transgresiones y revueltas, más. Por eso es que algunos dicen ese país de Guatemala cómo tiene líderes y pastores, pues así también es. A veces, no para darle mala fama, pero a veces también así se mueve en este país, tal vez, delante de Dios, la maldad, y por eso Él levanta líderes, ¿verdad? Pero es una bendición tener bastantes lugares aquí en Guatemala donde se predica la palabra y donde aparecen bastantes príncipes, amén. Pero dice que por el hombre entendido y de conocimiento permanece estable. Entonces siempre va a aparecer uno entendido que apaciguará las rencillas y va a apaciguar los tumultos y va a apaciguar las revueltas. Siempre Dios, y miren, siempre aparece. Y eso lo hace Dios porque es obra de Él, amén. Y nos gozamos por eso, amén. Porque Él es el que lo hace. Dice el comentarista, la justicia, la sabiduría y la religión, dice.
hemos notado que las secciones de los capítulos anteriores, pero ahí se está refiriendo, dice en los capítulos del 28 y 29, el equilibrio es revertido, regresan a los asuntos de moralidad y teología. Gloria a Dios. Miremos el 3. El pobre que oprime a los humildes es lluvia torrencial que no deja pan. Qué tremendo, mira. El pobre, esa palabra pobre es la palabra rush, que significa empobrecer, necesitar, menesteroso. O sea, está hablando del pobre así, humano, natural, pelado, como decimos, ¿verdad? Dice que oprime a los humildes. Esta palabra humildes es dali, que significa a los débiles, a los que están prácticamente flacos físicamente, débiles, ya desgastados, que ya se los quemó, por así decirlo, alguien. Entonces, dice que es una persona afligida. Esta palabra que se traduce como dal, que es la palabra humilde, dice afligida, débil, desvalido, extenuado, indigente, menesteroso, pobre. Dice, el que es como el dicho que dicen que del árbol caído todos quieren hacer leña, ¿verdad? Entonces una persona que está desvalida, decaída, débil, y se le mira. Por eso es que algunos confunden la humildad con una condición física, porque aquí se refiere a una condición física, no a que sea humilde de corazón, sino a una condición física, ¿ya? Porque una cosa es actuar con debilidad, todo humillado, todo anulado, todo desvalido, esa es una forma de actuar, pero eso no significa ser humilde. Porque una persona puede andar ya en, como dicen ahí, garra, ¿verdad? Ya en alas, ya, que ya cae, pero eso no lo hace humilde. Eso lo hace, han traducido en esta Biblia como humilde, pero eso lo hace débil, afligido, flaco, indigente, menesteroso, pobre. Es un mendigo, ¿verdad? Pero también puede ser trato de Dios que una persona llegue hasta esa condición, porque puede haber de parte de Dios una demanda. Cuando andamos en esa condición, porque no es una cosa que podamos decir yo nunca he estado así, creo que nosotros en algún momento de nuestra vida pudimos haber estado así o estaríamos así futuro si así lo permite Dios, pero es como un trato para mí, ¿verdad? Porque realmente aquí el versículo dice que el que los oprime más, estando ya todos oprimidos, todos afligidos, todos desvalidos, y los oprime más, dice que es como lluvia torrencial que no deja pan, o sea, ahí es para destrucción, porque ¿qué hace la lluvia con el pan? Si lo moja, lo destruye, ¿verdad? No deja pan, la lluvia, la humedad. Si le tiras mucha agua a un pan y lo empanzas y el pan le sigues tirando agua, lo vas a hacer explotar y lo vas a hacer deshacerse y se va. Entonces, no debemos agarrar como piñata a nadie solo porque lo vemos todo desgastado, desvalido, ¿verdad? Y eso sucede a veces con esas almas, ¿verdad? Por eso estas mujeres que lloraban cuando nuestro Señor Jesucristo estaba tirado porque ya no aguantaba y le fueron a dar agua, le dijeron, Señor, toma, bebe, porque ellas sabían lo que era la aflicción. Si uno de mujer sabe lo que es la aflicción. Y los hombres, algunos que se dejan realmente reconocen que ya cayeron en etapas de su vida donde han sido muy afligidos, también lo reconocen. Hay otros que aunque los mires como don Ramón, que ya no tienen ni para comer ni pagar la renta, pero ellos no se rinden nunca. Entonces, pues ellos sabrán, ¿verdad? Pero puede que estén así, pero ellos no se rinden. Es cuestión ya de carácter. Entonces, este tipo de personas, ¿verdad? Sí, no conviene
cuando vemos a un afligido, a un debilitado, no debemos pichorear sobre él, no debemos agarrarlo como piñata, no debemos destruirlo, debemos tratar de tener misericordia, debemos examinar su corazón y tratar de entender a Dios qué es lo que está haciendo por su vida para ayudarlo a levantarse. Miremos un ejemplo de esto aquí en la palabra. Dice Mateo 18, 28, 30. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Esta es una forma en que realmente el otro no tuvo misericordia. Entonces, por eso dice que cuando llega el afligido a la iglesia alguien, en lugar de predicarle para levantarlo, para darle fe, para exhortarlo, para animarlo, a veces para derribarlo más. Tenemos que tener cuidado con eso. Versículo 4. Los que abandonan a la ley alaban a los impíos, pero los que guardan la ley luchan contra ellos. Mira, los que abandonan la ley, estos son los que eran de Dios y cayeron, los que volvieron al pecado nuevamente. ¿Verdad? Esta palabra abandonar es la palabra asab. Significa apartarse, cesar, dejar, desamparar, desechar, fallar, quitar, rehusar, abandonar. Entonces, los que caen, dice, ¿verdad? Los que abandonan, los que cesan de buscar a Dios, los que desechan ya la palabra, ¿verdad? Esto dice: alaban a los impíos. O sea, aquí te está dando la palabra una luz, una característica cuando tú podrías ayudarte con la palabra para discernir a uno que pudo haber sido cristiano y cayó. Si ya alaba a los impíos, o es un pecador ya declarado, o fue cristiano y cayó. Ahí puedes darte cuenta, no necesariamente es un pecador así nomás, puede que sea un impío, un caído, porque ya se congracea, por así decirlo, con los impíos. Pero mira lo que dice la Biblia: pero los que guardan la ley luchan contra ellos. Luchan. Esa palabra lucha, no vayas a creer que es irse a poner enfrente y agarrarse taco a taco con las manos, ¿verdad? Es la palabra gará, que significa contender. Significa empeñarse, meterse con ellos, en alguna medida promover y provocar, suscitar. Es como corregirlo de alguna manera lógicamente sabia y lógicamente con la palabra de Dios, porque no hay que darle la razón al que anda en impiedad y da un testimonio. Porque imagínate que la persona fue 10 años cristiana, ya servía en la iglesia, ya predicaba y cae, que tremenda de vergüenza para el Señor que haga eso, porque eso aleja a muchos para no buscar a Dios, porque dicen: si él no pudo, si él solo 10 años aguantó y no pudo, es porque eso es difícil. Y entonces es piedra de tropiezo. Por eso es que debemos, la palabra prácticamente aquí está diciendo que no debemos solamente pasarlo como algo ligero, eso, sino en alguna medida amedrentarnos. Y si la palabra lo dice es porque tal vez hay esperanza, tal vez hay esperanza. Mira lo que dice el 5: los hombres malvados no entienden de justicia, mas los que buscan al Señor lo entienden todo. Qué lindo, ¿ah? No necesitas irte a la universidad de teología y sacar
teología 1, teología 2, teología 3, ir a aprender hebreo, ir a aprender griego y ahí andarte codeando y buscando. No, mira, si para ser salvo y perfeccionarse y entender solo hay que saber una cosa, por lo menos saber leer y escribir. Con eso ya la hiciste, porque la lectura de la Biblia te hace capacitarte. Por eso dice que la palabra de Dios es útil, dice, para enseñar, redarguir, corregir, para capacitarnos para toda buena obra, para llevarnos hasta el ministerio. Hay gente que ni letra tenía cuando empezó en las cosas de Dios, aprendió a leer con la palabra de Dios, porque puso empeño, aprendió a leer y luego se leyó la Biblia de pe a pa, inicio a fin, de Génesis, Apocalipsis 1 a 2, y después se volvió una persona sabia, una sabia y entendida, porque dice bien, los hombres malvados no entienden de justicia, no pueden entender la justicia de Dios, porque es necesario entenderla con el Espíritu, y ellos, mientras no conozcan a Cristo, que es nuestra justicia, no van a entender la palabra, no van a entender el bien, no van a entender la verdad, no van a tener al Espíritu Santo para que los instruya. Bendito sea el nombre del Señor esta mañana. Entonces, termino con esto y que Dios te bendiga y sigamos adelante en las cosas del Señor. Dios te ama.